¿sí? Te damos la bienvenida a la casa de Dios. Bienvenidos a los que están en casa, como cada domingo. Podemos tener esta transmisión junto a ustedes. Le damos la bienvenida con gozo, con placer, amén. A todos y cada uno de ustedes que están aquí representando a su familia también. Nos alegramos de verlos y nos alegramos nosotros de estar aquí, amén. Les invitamos a cantar, hermanos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una rosa Dios, gracias damos. Bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayudó y un momento nos dejó y otra vez nos reunió, bienvenidos. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, del peligro nos guardó, bienvenidos. Bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenidos. Bienvenidos, dale la bienvenida a tu hermano en este día. Los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Para terminar, bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Gloria a Dios. Qué bueno poder ver a Yolanda, le damos la bienvenida, la abrazamos con un abrazo virtual. Qué lindo, nos gozamos que podamos verla así. Y el Salmo 100, en la palabra de Dios, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Y alabamos con esa canción. Bueno es Dios, siempre fiel. Amén. Bueno es Dios, siempre fiel, por su canto nuevo
sido fiel con cada uno de los que estamos aquí. Cómo no darte gracias, Padre, por cada una de las personas que han llegado hoy, mi Dios, que hacía tiempo que no las veíamos, Padre, y nos gozamos, Padre, porque tú las has cuidado hasta aquí, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú has levantado, papá, aquellos enfermos para traerlos hoy aquí. Te damos gracias por cada oración contestada, Padre. Gracias porque hemos orado por Flor y ella puede estar ahí hoy parada, que estaba acostada en la cama por su columna, Padre. Gracias porque podemos orar por mi hermana, por su brazo, y ella está ahí también, siéndote fiel, mi Dios. Gracias por la vida de Yolanda, gracias por la vida de Ida. Padre, muchas gracias te damos por que tú te glorificas en cada una de las enfermedades, mi Dios, y los levantas y los traes a tu casa, mi Dios. Y cómo no alegrarnos, cómo, Padre, no decir que tú eres bueno y que tú eres fiel, si tú haces grandes cosas en nuestras vidas, mi Dios. Gracias por cada una de las bendiciones que recibimos, Padre. Yo he recibido una y, papá, a veces no nos esperamos, mi Dios. ¿Cómo no darte gloria a ti, Padre? Porque tú usas a las personas para bendecirnos, mi Dios. Y solo tú pones en sus corazones aquello que pueden hacer por uno, mi Dios. Y cómo no decirte que tú eres grande, papá. Bendice, Padre, ricamente bendice la vida de cada uno, de aquel que da de corazón, Padre, de aquel que está ahí para extender la mano. Mi Dios, en el nombre de Jesús, que nos gozamos en ti y queremos alabarte cada día y queremos pedirte perdón y que nos limpie para que podamos estar aquí parados ante ti y tú puedas recibir nuestras alabanzas con olor fragante ante tu trono, mi Dios. Muchas gracias te damos por el que has quedado en casa, mi Dios, que nuestra oración llegue hasta allí, puedan mover, Padre, su corazón, que pueda quitar la venda de sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús es que te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, papá. Gracias, Padre, muchas gracias por este culto, gracias por este tu día, mi Dios. En el nombre bendito de Jesús, te alabamos, Padre. Y no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios, reunidos para alabarle y adorarle. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar
has traído para que hoy podamos escuchar a través de la palabra de nuestro pastor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y le damos gracias, mi Dios, por cada una de sus enseñanzas, por cada una de aquellas cosas que Él siempre está dispuesto a compartir con nosotros y todo viene de ti, Padre. Y todo sea para ti, la gloria sea para ti, mi Dios. Ayúdanos a escucharte y a entender aquello que tú quieres que entendamos, Padre. Y sobre todo, mi Dios, ayúdanos a serte fiel y a seguirte en este tu camino. Guíanos, mi Dios, guíanos cada día de nuestra vida para que podamos servirte, para que podamos seguirte, para que tú hagas aquello que tienes preparado para nuestras vidas. Yo quiero aquello que tú tienes preparado para mí. Que cada uno pueda decirle eso a Dios. Queremos lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, pero para eso debemos seguirte, Padre, para eso debemos serte fiel. Y te damos muchas gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Muy bienvenidos a todos. Bienvenida, Yolanda, Dios te bendiga. La recibimos a la familia de ustedes con mucho amor, cariño. Y a cada uno de ustedes que en esta mañana está con nosotros. Y a los hermanos que nos están mirando desde su casa, ¿no? Damos gracias a Dios por ellos, porque están allí. Les enviamos un saludo muy grande también, por los que habrán de ver más adelante las transmisiones. Bueno, un abrazo grande a la distancia. En esta mañana quiero compartir la palabra, pero antes de compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, Robert, creo que estás a pocas semanas de irte. Sí, el 4 de octubre ya estaría viajando. Viajando, pasá adelante, vení. Contale a la iglesia en lo que vas a estar, así la iglesia puede estar orando por ti. Amén. Y vamos a estar orando también en esta mañana por todo este proyecto tan importante, ¿verdad? Bueno, yo en octubre, en noviembre más o menos, me anoté para la misión de paz en el Congo. Y bueno, estaba excedido en peso, tenía ácido úrico alto, colesterol alto, bueno, todo lo que podía venir sobre... Bueno, tenía todo eso. Bueno, lo primero que hice fue dejar en el nombre de Dios todo lo bueno. Y bueno, y poniendo un poco de voluntad y apoyo de mi familia, empecé una dieta muy estricta ahí. Había hablado con el jefe mío y le había dicho que quería ir. Y él fue y me puso un propósito. En primer lugar, que yo para diciembre, yo pesaba 114 kilos cuando empecé. Y él me puso un propósito, que para mediados de diciembre yo tenía que bajar a 2 cifras. Bueno, para el 14, 15 de diciembre del año pasado, llegaron 99 kilos. Bueno, ahí él recién elevó la lista para poder yo ir, ¿no? Para poder salir. Bueno, ahí empezaron los análisis, me salió todo altísimo, ahí fue cuando me salió todo altísimo. Bueno, ahí seguí orando, seguí luchando, bueno, le comenté ahí varias veces, pastor. Después, cuando me hicieron los análisis de Cantacuarembó, he salido todo mal. Bueno, cuando llegué a Montevideo, que fue en marzo creo que fue, bueno, yo le pasé el mensaje. Llego a Montevideo, bueno, lo único que comía era manzanita y agua. Y, ¿cómo es? Llego a Montevideo, al otro día análisis, me hice los análisis, para mediodía quedaban prontos. Cuando fui a buscar los análisis, tenía todo bajo y había, como el colesterol nomás, tenía que tener 50, tenía 49 y todo, cosas así. La verdad que... Y bueno, ahora tuve la preselectiva en Paso Los Toros, también salió todo bien, gracias a Dios. Y bueno, ahora estoy solo esperando nomás que salga el vuelo, me voy en el tercer vuelo en octubre. El primer vuelo sale en septiembre, el 4 por ahora es lo que está estimulado. Después, como el 22 más o menos, el segundo vuelo. Y para el 4, 5, ahí en mediados, ahí entre esos días. Ese sería el tercer vuelo. Y voy a seguir en la comisión que estoy acá en mi unidad. Voy de cocinero para los jefes allá, voy para el casino de oficiales. ¿Con cuántos kilos podés volver? No, volverme trae nomás.
por cuánto tiempo? Y son 12 meses a 18. Porque supuestamente va a terminar la misión, va a terminar el Congo. Y bueno, se extendería 6 meses para desarmar todo allá. Y seríamos los que estamos allá a hacer eso. Solo que si sale otra misión más, bueno, ahí sí me vendría a la. Muy bien. Sí. Entonces, hermanos, estemos recordando a Robert, bueno, a su señora, ¿verdad? Y apoyándoles en oración, recordándoles, porque bueno, más allá de que es una misión de paz y está todo, sí, ya han habido varias misiones anteriores, pero bueno, no deja de ser una situación de riesgo, no deja de ser un país que tiene sus conflictos y bueno, que muchas veces, no quiero poner miedo, Mirta, tranquila, pero bueno, no está de más orar y encomendar las manos, Señor, y es lo que vamos a hacer en esta hora, ¿está bien? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, y gracias porque tú ayudaste a Robert, Señor, a alcanzar este deseo de su corazón, porque tú le ayudaste en cada etapa a superar los obstáculos, Señor. Y en esta hora queremos rogarte, Dios, que tú los sigas guardando, que tú los sigas cuidando. Señor, que en este año y medio que él va a estar allí, Señor, en el Congo, Señor, tú pongas ángeles alrededor y de la unidad para protegerlos y defenderlos de todo mal. Líbralos, Señor, de cualquier conflicto de guerra, cualquier conflicto armado. Protégelos, papá, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y que en la distancia, Señor, él pueda sentir su corazón lleno de tu amor, lleno de tu paz, lleno de tu presencia, Señor. Y te lo rogamos tanto por él como por su esposa y su mamá que han de quedar aquí, oh Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias porque tú eres nuestro refugio, nuestra torre fuerte y porque en ti está puesta nuestra confianza. Gloria a tu nombre, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, gracias, Robert. Bueno, que el Señor te guarde en todo ese tiempo, ¿no? En un momento más vamos también a tener un pequeño tiempo de oración. Vamos a estar orando por vos, Flor, por esa hernia a tu espalda. El Señor es especialista y Él puede sanar y hacer que tu columna quede libre totalmente de hernia. Y así también por aquel otro que también necesita una oración específica. Cuando termine la reunión vamos a estar orando por eso. Pero en esta mañana quiero invitarte a abrir el Salmo número 3. Un salmo en el que ya hemos hecho algún comentario ayer justamente, un salmo precioso. Y el motivo por el cual quiero compartirte este salmo es porque ese salmo nos da algunas ideas de cómo pasar por los momentos que a veces se nos hacen difíciles en nuestra vida. Esta semana que ha pasado, bueno, varios hermanos de la congregación han tenido sus pruebas, ¿no? Laura con su papá que, bueno, cayó y se quebró la cadera y todo eso lo que significa. Bueno, Flor que ayer estaba, que no podía moverse de la cama por el tema de la hernia y otros más, ¿verdad? Que van pasando diferentes situaciones. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener una idea clara a la luz de la palabra de Dios de qué hacer en esos momentos. Bueno, estoy atravesando un momento adverso, estoy atravesando un momento difícil, ¿qué tengo que hacer? Y este salmo está espectacular, porque este salmo nos habla de lo que David hizo cuando él estaba atravesando un momento muy difícil en su vida. Y hay dos o tres cosas que este salmo nos revela de la actitud, de lo que David hizo, que yo creo que son muy, muy importantes para nosotros en la iglesia hoy tenerlas en claro y que si las llevamos a la práctica, bueno, nos va a hacer bien y nos va a ayudar a poder salir en victoria de esas circunstancias transitorias que a veces la vida nos tiene preparadas para atravesar. ¿Está bien? Vamos a orar por esta palabra y luego entramos en ello. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos meditar en tu palabra y te rogamos que nos auxilies, oh Dios, que tú abras nuestro entendimiento, que en tu misericordia, Señor,
tú quites todo lo que está preocupándonos, ha estado preocupándonos, para que en esta hora estemos concentrados en tu palabra. Danos la capacidad de concentración, que nada nos distraiga, Dios. Y rogamos también que seas tú peleando contra las artimañas del enemigo, con la que quiere robarnos, Señor, la enseñanza que hoy vamos a estar recibiendo. Padre, dejamos todo en tus manos y rogamos también que no solo ministres a nuestra mente, sino que también ministres a nuestro corazón y que manifiestes tu poder y tu gloria, Señor, mientras estamos meditando tu palabra en todos nuestros caminos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Antes de entrar en el mensaje, una cosa que quiero decirte es extenderte una invitación para todos los que somos papás y tenemos niños. Este viernes a las 18 horas vamos a tener un culto para niños, una reunión de adoración para niños. ¿Está bien? Entonces te invitamos a que puedas traer a tus niños, traer a tus sobrinos, traer a tus vecinos del barrio. Marina viene con todo, una barra tremenda del barrio, gloria a Dios por eso. Que puedas traer a aquellos niños que tengas a tu alcance poder hacerlo, para que este viernes puedan tener una reunión especial donde van a estar adorando al Señor, donde van a estar recibiendo la palabra y donde también van a estar recibiendo cosas especiales que han sido preparadas para ellos, ¿no? Hay hermanas que han estado trabajando en Bélgica y Bélgica han estado trabajando y han preparado algo hermoso para los niños. Bueno, eso estaremos compartiendo con ellos el viernes. Así que invitamos a todos a que puedan ayudarnos en esto de juntar un buen grupo de niños para que el viernes a las 6 de la tarde, de las 6 a las 7, estemos aquí adorando al Señor. Salmo número 3. Es un salmo breve, un salmo corto, y como dice allí la Biblia, es un salmo de David. Y para entender lo que David está hablando en este salmo, tenemos que entender la historia, el momento que David estaba viviendo cuando escribió este salmo. ¿Cuál es la historia detrás de esta canción o de este salmo que tenemos aquí? Y la historia es fácil de explicar. David fue el segundo rey de Israel. Y Dios lo ayudó en todo y él afirmó su reino y extendió los límites de su reinado, conquistó muchas naciones, peleó contra ejércitos poderosos y Dios le dio la victoria. Y llegó un momento que, su reino se había hecho en extensión inmenso y estaba viviendo un tiempo de paz, porque ya había peleado contra todos los que tenían a su alrededor, ya les había ganado a todos, no tenía nadie más con quien pelear. Dios lo había llevado a ese punto, ¿no? Una posición como rey muy privilegiada, muy exaltada. Obviamente mucho más que Saúl, que fue el rey anterior a él. Pero en medio de toda esa, de estar disfrutando de la bendición de Dios, David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero que no dejaba de ser un hombre, metió la pata. Y la metió bien fea, porque tuvo relaciones sexuales con una mujer que estaba casada con otro hombre, y cuando esta mujer le dice: mirá que quedé embarazada, él, para querer ocultar todo y que nadie se enterara de nada, arma toda una tramoya, diríamos nosotros, y manda matar al esposo de esta mujer cuando en una de las tantas guerras que ellos tenían. Y así sucedió. Este hombre muere, esta mujer queda sin esposo, y entonces él la trae a vivir con él como una más de sus esposas, y de esa manera
bueno, quedaba oculto aquel pecado que había cometido de tener relaciones con ella cuando estaba casada. Pero ¿qué es lo que sucede? Nadie se enteró, pero sabemos que hay alguien que todo lo ve. Y aquel que todo lo ve, le habla a un profeta y le dice: Tomás, llevale este mensaje a David. Y allí este profeta va y le habla a David. Bueno, ahí sale a la luz todo lo que él había hecho. Lo bueno en esta historia es que David se arrepiente, y se arrepiente realmente con mucho dolor en su corazón por lo que había hecho. Y aquel arrepentimiento obviamente fue genuino, porque Dios lo acepta y lo perdona por lo que él había hecho. Ahora, este es el punto, y si bien no es algo que yo quiero dejar que quiero desarrollar en la predicación, sí quiero señalarlo para que nos quede en la mente y meditemos en esto. Dios perdonó la falta de David, y David siguió siendo alguien con quien Dios tenía relación. Pero a partir de ese momento, las consecuencias de aquel acto empezaron a alcanzarlo a David. Digo esto porque nosotros tenemos que tener esta idea clara en nuestra mente. Cuando decidimos voluntariamente desobedecer a Dios, sin duda que luego en algún momento tal vez el Espíritu Santo te toque el corazón y te sientas compungido y digas: qué mal que hice, y le pidas perdón a Dios y llores delante de su presencia, y Dios te va a perdonar porque va a ver la genuinidad de tu corazón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, aunque tengamos el perdón de Dios y aunque sigamos teniendo una relación con Dios donde cada vez tal vez hasta tengamos mayor intimidad con Él, lo cierto es que tal vez ese acto de rebeldía y desobediencia generó consecuencias, y probablemente Dios no nos libre de tener que sufrirlas. ¿Está bien? Digo esto para que tengamos una idea madura de lo que significa recibir el perdón de Dios. Dios te perdona, sí, seguís teniendo relación con Él, el Espíritu Santo sigue viviendo dentro tuyo, pero tal vez, no digo que siempre, pero tal vez en algunos casos nuestros actos de rebeldía generaron consecuencias, y tal vez Dios no te libre de esas consecuencias. Eso fue lo que le pasó a David. Entonces David va, se arrepiente, y Dios le dice: está bien, veo la genuinidad de tu arrepentimiento, te perdono, pero de ahí en más las consecuencias, que el profeta se las dice claramente, él las empieza a sufrir. Y una de esas consecuencias es que iba a empezar a sufrir la traición dentro de su propio reinado. Y así es como sucede. Años más adelante, uno de sus hijos, llamado Absalón, empieza a rebelarse contra su padre y empieza a llenarle la oreja al pueblo, y mucha gente empieza a hacerle caso, empieza a inclinar su corazón hacia Absalón, y de esa manera se levanta una revuelta tremenda, y en esa traición Absalón logra lo que los ejércitos enemigos no habían podido lograr, que era de que David tuviera que huir de Jerusalén, escapando y dejando su reinado a otro por causa de que lo querían matar. Su propio hijo, consecuencia de la desobediencia. Entonces, en ese contexto donde David está huyendo porque su hijo se rebeló contra él y gran parte del pueblo lo apoyó en esa rebeldía, en ese contexto histórico, en esa historia, es que se aparece el contenido del Salmo número 3. ¿Está bien? ¿Pudimos colocarnos en la historia? Entonces ahí va David
huyendo. En 1 de Samuel o 2 de Samuel, ahí podés buscar la historia, 2 de Samuel. Es realmente trágico verlo como él se va, y bueno, en medio de todo ese dolor y esa angustia, y todavía que era el hijo quien lo estaba traicionando, un hijo a quien él amaba realmente. Entonces, en medio de esa situación de angustia, es que David canta o arma este Salmo número 3. Entonces, ese es el contexto histórico, la rebelión de Absalón. Ahora, hay dos preguntas que me gustaría que contestáramos en esta mañana. La primera pregunta es, bueno, ¿qué hizo David en esa situación? Y la segunda pregunta que quiero contestar, o que me gustaría que juntos pudiéramos contestar, es si lo que él hizo aplica también a nosotros cuando estamos atravesando por momentos adversos y difíciles. ¿Está bien? Entonces vamos a leer tratando de responder esas dos preguntas. Y lo primero que podemos leer es lo que dice a partir del versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Una de las cosas que vemos en estos primeros versículos, además de ese que eran muchos los enemigos que estaban contra él, esa declaración que comienza a escucharse. Dios no lo va a salvar de esta. David, de esta Dios no te va a salvar. Era una palabra que empezaba a escucharse y que empezaba a llegar a los oídos de David. Pero ¿qué hizo David frente a aquella palabra que lo quería desanimar, que lo quería desalentar? ¿Qué hizo David frente a aquella palabra que le decía, no, Dios te dio la espalda y de esta no te librás? No, Dios no te va a responder, Dios no te está escuchando, Dios no te va a ayudar. ¿Qué hizo David frente a todo este mensaje negativo que quería poner en duda la fidelidad, el amor y el cuidado de Dios sobre él? No lo creyó. No creyó esa mentira, sino que en el versículo 3 él confiesa con mucha fe que Dios es su escudo y el que levanta su cabeza. Aunque había gente que estaba diciendo Dios no te va a ayudar ahora, él en su corazón y en sus pensamientos seguía agarrado a esta verdad. Dios es mi protector, Dios es mi libertador y lo fue antes y lo seguirá siendo ahora. Amén. O sea que él no habla diciendo solamente, bueno, en un tiempo Dios me protegió y en un tiempo Dios me libertó. Él está hablando diciendo, lo hizo antes, lo has y lo vas a volver a hacer hoy. Esa era la confianza que David tenía en medio de ese momento de angustia. Y hermanos, yo creo que este punto es sumamente importante, porque si hay algo que abunda en nuestra cabeza cuando estamos pasando por momentos de dificultad, son pensamientos negativos. Son ideas que vienen a nuestra mente, muchas veces fruto de nuestra inmadurez, otras veces fruto de las personas que están al lado nuestro y que ven la oportunidad para sacarle leña al árbol caído, o que son fruto del mundo espiritual que quieren desanimarte. Y vienen esas ideas a nuestra mente que nos dicen, Dios te dio la espalda. No, olvídate de Dios, de esta no te librás. Ay, dice Juan Carlos, ¿qué pasó? Y pensamientos también, como que el diablo se interpone. Exacto. En los pensamientos. Son momentos en los que estamos muy vulnerables. Son momentos donde nuestra mente está buscando una respuesta a la situación que estamos pasando, donde estamos fuera de nuestra área de confort y de seguridad. Estamos pasando por una situación en la que probablemente muchas veces ni siquiera entendamos o sepamos por qué y en la cual probablemente ni siquiera la estábamos esperando, pero ahí estamos en medio de un baile, se nos empieza a mover el piso, se nos empiezan a caer las estanterías, como dice el dicho, y nosotros en medio de toda esa situación. Y una de las cosas que empieza a suceder muchas veces tiene que ver con los pensamientos que están en nuestra mente. Empezamos a pensar, bueno,
pensamientos negativos. Y esa es una de las estrategias con las que quisieron vencer a David. No, ahora Dios no te va, no hay salvación para vos, David es Dios. Dios no te va a ayudar ahora. Pero él respondió a esa mentira confesando y proclamando una verdad que estaba firme en su corazón y en su mente. Y esa, hermanos, es una de las cosas poderosas que nosotros tenemos que tener, esa fe y esa confianza en lo que Dios ya ha dicho de nosotros en su palabra. Y es que Él es nuestro protector y Él es nuestro libertador. Amén. Amén. Entonces, cuando vengan esos momentos donde tal vez tu mente empiece a nublarse con pensamientos negativos, o donde vengan esos amigos o familiares a decirte, mirá, vos vas a la iglesia todos los domingos, mirá lo que te está pasando. En esos momentos no creas la mentira. Porque las circunstancias no determinan lo que la realidad. ¿La realidad cuál es? Que Dios es nuestro escudo y nuestro libertador. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, en la versión traducción viviente, dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuanto más la necesitemos. Entonces, David no creyó la mentira, él confesó y se afirmó en esa realidad de que Dios era su protector y su libertador. Y ahora en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, para la iglesia encontramos la misma declaración. Cuando ustedes lo necesiten, vengan a su Dios, que su Dios los va a ayudar. Amén. Amén. También la iglesia tiene esta convicción. No solo David, también nosotros podemos decir, Dios es mi protector, Dios es mi libertador. Y en eso tenemos que estar seguros. Entonces, lo segundo que hizo David, lo primero hablamos de que no creyó la mentira, y lo segundo, qué interesante, a pesar de que estaba viviendo una situación muy angustiante, no dejó de orar. Versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Hermanos, seamos sinceros, la oración también es otra área donde fallamos cuando estamos con el viento en contra. No tenemos ganas de orar, no tenemos fuerza de orar. Y resulta que justamente es el momento donde más tenemos que orar. David dice, clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Es interesante que esa palabra clamé en el idioma original indica una acción repetida o habitual. ¿Qué quiere decir esto? Que David tenía por costumbre, habitualmente y de forma repetida, dedicarse a la oración. Siempre él estaba orando, en tiempos buenos y en tiempos malos. Era su costumbre. No dejaba de orar en ningún momento, ni de hablar con su Dios. Y hermanos, aquí nosotros vemos también una estrategia importante para nosotros. Además, qué impresionante lo que dice David. David no solamente dice que él tiene por costumbre orar, sino que también él dice que Dios tiene por costumbre responder. No solamente habla de que él tiene por costumbre orar, sino que acá dice también que cada vez que él clamó, cada vez que él pidió por ayuda, Dios le respondió. Así que, hermanos, nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar, aun cuando no tenemos fuerzas, aun cuando no sabemos qué decir. Tal vez a veces nuestras palabras apenas salen de nuestros labios y apenas sean un murmullo allí, pero Dios, que es omnisciente, que todo lo ve y todo lo sabe, Él está viendo, está escuchando. Y dice David que Dios tiene por costumbre responder. Esa tiene que ser también nuestra acción. No solamente hablamos de no creer a la mentira y aferrarnos con todo a la verdad de la palabra revelada para nosotros, sino que también no perdamos ese hábito de la oración. El Salmo 18, versículo 6,
dice así: pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Salmo 34, versículo 17. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. Gloria a ti. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hizo David en medio de una situación adversa? Oró y se mantuvo orando. No dejó de orar, no dejó de clamar, no dejó de buscar a Dios, porque sabía que Dios le iba a responder a su clamor. Él podía haber dicho: bueno, ahora voy a hacer lo mismo, voy a tratar de armar un ejército poderoso, voy a tratar de defender mi trono, voy a agarrar la espada, voy a salir a la pelea. Él podía haber hecho eso, era su costumbre. Él era guerrero, él peleaba. Y él ya estaba acostumbrado a enfrentar desafíos mucho más grandes. Y sabía que Dios le daba la victoria. Amén. Pero en lugar de poner su mirada en el ejército que le acompañaba, en lugar de poner su mirada en una estrategia militar, ¿qué hizo él? Puso su mirada en Dios y dijo: Señor, yo voy a seguir clamando y voy a seguir pidiéndote a vos, porque sé que vos me vas a responder. Gracias. Y si seguís la historia leyendo ahí en 2 Samuel, vas a ver que realmente fue así. Ahora, la segunda pregunta que te decía que teníamos que responder era: la primera, ¿qué hizo David? Bueno, no creyó la mentira, no dejó de orar. Y en este punto, ¿aplica esto también a la iglesia? La iglesia también puede decir: bueno, yo voy a clamar a Dios porque Dios me asegura que me va a responder. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 7, en la versión Dios habla hoy, dice: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. Amén. Tenemos la misma promesa que para con David. Gloria. David podía decir: yo no voy a dejar de orar porque mi Dios no deja de responderme. Y la iglesia también puede decir lo mismo: no voy a dejar de orar porque estoy seguro que Dios no va a dejar de responderme. Amén. Todo el que pide, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. Entonces, lo primero que dijimos: no creyó a la mentira, sino que afirmó sus pensamientos en la verdad. No dejó de orar. Y lo tercero que vemos que David hizo, en el versículo 5, dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Lo tercero que hizo David fue mantenerse confiando en Dios. Si hay algo que la persona que está siendo perseguida no va a hacer, tranquilamente por lo menos, es acostarse a dormir. Porque tal vez cuando abras tus ojos tenés una espada delante, apuntándote al cuello. El que está huyendo no tiene esta actitud de acostarse a dormir tranquilamente. Pero él dice: yo me acuesto a dormir y me levanto a la mañana, no porque esté confiando en el ejército que me acompaña y que va a ser, y en los vigías que van a estar en la noche ahí atentos para que nadie entre y me mate, sino que yo voy a tener esta actitud descansada porque sé que Dios es quien me está cuidando, Dios es quien me sustenta, Dios es quien me protege, Dios es el que me está librando de todo mal, Dios es el que me tiene entre sus manos y de sus manos no me va a dejar caer. Y esa promesa, esa palabra, esa actitud de confianza que David tenía en Dios, también la iglesia lo puede tener. Porque Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios, porque Él cuida de ustedes.
Dios cuida de nosotros, iglesia. Amén. Así que aunque durante el día recibas malas noticias, a la noche podés poner tu cabeza en la almohada y descansar y levantarte al nuevo día con nuevas esperanzas, porque es Dios quien está cuidando de ti. Amén. Es Dios quien está velando por tu vida, por tu bienestar. Es Dios quien está haciendo un cerco a tu alrededor para protegerte de todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, termino. ¿Qué hacer cuando atravesamos momentos trágicos o adversos? David atravesó un momento muy trágico y muy adverso en su vida. Dame un momentito, ya llegamos. Sí, tenés razón. Nuestra hermana Laura le tocó atravesar un momento trágico y adverso esta semana. Algunos de nosotros lo habremos tenido que atravesar algún mes atrás, otros lo tendremos que tal vez atravesar en el futuro. Ahora, sea lo que sea, ¿qué tenemos que hacer en momentos así? Por un lado, orar, bien lo dijo Ida. Orar y clamar a Dios y no dejar de orar y seguir orando. Y la cosa se pone más difícil, orar más todavía. Porque Dios no deja de responder. Amén. Porque Dios no deja de contestar las oraciones de su pueblo. Si nosotros no tuviéramos testimonio de la respuesta de Dios al clamor de su pueblo, estaríamos diciendo, no sé, dedicate a otra cosa, pero la oración no, porque no da mucho resultado. Pero Dios no deja de responder, Dios no deja de mostrar su poder, Dios no deja de actuar en favor de sus hijos en respuesta a sus oraciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir orando. Y cada vez más. Amén. Y veremos la respuesta de Dios en nuestras vidas. Entonces, una de las cosas, no dejar de orar. Otra de las cosas, no caer en el error de la mentira. Nunca va a faltar esa voz que puede venir de alguien bien intencionado o no, pero nunca va a faltar ese pensamiento que quiere desanimarte, que quiere poner duda entre vos y Dios y hacerte creer que ya no sos importante para Él, que Dios ya no te está escuchando, que Dios ya te dio la espalda, que ahora de esta estás solo. Nunca va a faltar ese pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando viene esa idea? Ir a la palabra y ver lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de lo que es su relación de Él conmigo. Él ha dicho en su palabra que Él quiere ser mi protector, Él quiere ser mi ayudador, Él quiere ser mi libertador. Y que Él no me va a desamparar en ningún momento, no me va a dejar solo, que soy su hijo amado y que me cuida todos los días de mi vida. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes siempre, y no solamente cuando evangelizamos, sino siempre. Esas son promesas, revelaciones de la palabra, que nosotros tenemos que creerlas, que son nuestras. Y que muchas veces la adversidad quiere ponerse allí entre medio y traer un manto de duda, y ahí es cuando vos tenés que decir, no, esta no es mi realidad es otra. Y cantarla y expresarla con tus labios y proclamarla. Creer la verdad escrita en la Biblia, mantenernos orando y, en tercer lugar, descansar, hermanos, en la confianza en Dios. Tenemos que descansar en Dios. Tenemos que creer que el Señor está velando por nosotros. Y decir, bueno, no sé cómo, pero sé quién está conmigo, así que en Él voy a descansar y a esperar. Termino con este pasaje de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Vamos a orar por esta palabra.
Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos meditar en tu palabra. Y gracias, Señor, por darnos ánimo y aliento a través de ella, papá. Señor, nos gozamos en ver, oh Dios, como tú ayudaste a David en sus momentos más difíciles. Y en esta hora, Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a tener esa misma confianza que tuvo David. Que tú nos ayudes a tener esos mismos pensamientos que él tuvo acerca de ti y de tus promesas. Que tú nos ayudes a tener esa misma actitud perseverante en la oración. Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Ruego, Señor, por aquellos que hoy están atravesando por momentos de adversidad, que tú les estés ministrando, dándole fuerzas, renovándoles, oh Dios, en su corazón la fe, renovándoles el espíritu de su mente, Señor amado, la confianza en ti, Dios Todopoderoso. Y ruego, Señor, para que el resto de nosotros, esta palabra, tú nos ayudes a recordarla cuando en el día de mañana tengamos que atravesar algún momento adverso en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar, Padre, lo que hizo David, que el Espíritu Santo traiga a nuestra memoria este salmo, Señor, y estos consejos puedan ser útiles para darnos una dirección en medio de la adversidad. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos alumbra. Gracias por tu misericordia que renuevas cada mañana sobre nosotros. Y en esta hora, Dios, queremos también rogarte, Dios, por aquellos hermanos que están aquí o están en sus hogares y que están necesitando de la intervención de tu poder en sus vidas, Padre. Queremos rogarte, Dios, que en tu misericordia tú nos bendigas con la manifestación de tu gloria y del poder de Cristo, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te ruego, Dios, que tú traigas sanidad a los cuerpos enfermos. Señor, oramos especialmente por Flor, Padre. Y queremos pedirte, Dios, que tú le sanes de esa hernia. Jesús, queremos rogarte que tú le sanes de esa hernia. Que tú le restaures la salud de su columna, Dios. Y que ella pueda verse libre de esta enfermedad, de este mal, por medio de tu poder, Señor. Jesús, queremos rogarte que tú libertes a los que están oprimidos con pensamientos, Señor, de depresión, de suicidio y tantas cosas, Señor, que en este tiempo se han levantado para afectar la salud mental. Señor, si alguno de nosotros o de los que están en sus hogares está siendo afectado, Padre, ruego, Dios, que en esta mañana tú libertes esa mente, que tú rompas, Señor, esas cadenas, esas vendas de oscuridad, Dios, y que pueda, Señor, renovar los pensamientos a la fe y a la confianza en tu palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, como iglesia nos unimos para orar por los que se han alejado del camino de la fe, y te rogamos, Jesús, que tú los atraigas una vez más, que con tus palabras de amor los convenzas, que el Espíritu Santo, Señor, prevalezca en sus corazones y les ponga ese testimonio, Señor, de esa urgencia de volver a la comunión contigo y con tu pueblo, Dios. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, también nos unimos para orar por los perdidos de nuestra ciudad, de nuestro país, y rogarte, Señor, que tu gracia, Señor, tú los bendigas con una operación, Señor, del Espíritu Santo en sus corazones y en sus mentes, para que ellos tengan testimonio de Jesús en ellos, y
y sientan esa urgencia, Señor, de ir a Él para salvación de sus almas. Bendice nuestra nación con un despertar espiritual, Padre. Bendice nuestra nación, Señor, deshaciendo las obras de las tinieblas que la han tenido cautiva hasta este tiempo. Bendice nuestra nación, Padre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios, aquí estamos, Señor. Ministranos, Padre. Concédenos la gracia de ser llenos por el Espíritu Santo, Señor. Concédenos la gracia de ser renovados en nuestras fuerzas. Concédenos la gracia, Señor, de un entendimiento nuevo, Señor, para poder comprenderte más y conocerte más. Sí, Señor. Sana, Señor, nuestras heridas emocionales. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra esperanza. Te necesitamos, papá, en esta mañana. Y rogamos, Dios, que el Espíritu Santo, como río de agua viva, fluya hoy y sacie la sed de nuestro ser interior. En el nombre de Jesús. Si alguno de los que estamos mientras seguimos adorando al Señor necesita que nos acerquemos para estar orando por ti, por alguna necesidad especial, yo te invito a que puedas ponerte de pie y nos vamos a estar acercando para estar orando por tu vida. Voy a pedir a Susana que pueda ayudarme en esta oración. Podamos clamar por aquellos que lo necesiten. Amén. Gloria a Dios. Vicky, también te pido que me ayudes, por favor. Hacemos ahora, Susana, Eugenio, oremos por los que se han puesto de pie. Es el lugar de mi seguridad. Nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia.
Saludamos a los hermanos que están en su casa también, les mandamos un saludo muy grande a ellos también allí. Y invitamos a todos, el martes, día de ayuno y de oración de la iglesia, a la mañana hay reuniones de oración virtual, a la tarde también, a las 6 de la tarde tenemos reunión de oración aquí en el templo, les invitamos a todos. Y a las 9 de la noche por Facebook también, y también los esperamos allí. ¿Sí? Padre, gracias por esta mañana de victoria. Gracias, Señor, por tu iglesia que tú has reunido en esta hora. Gracias, Padre, por lo que tú nos has ministrado a través de tu palabra y de tu obra poderosa en nuestro corazón. Señor, gracias porque tú nos provees cada día el alimento y en esta hora hemos apartado una ofrenda para traer a tu casa con un corazón agradecido por tus muchas bendiciones.
Señor, danos sabiduría para administrar y ruego, Dios, que tú puedas seguir mostrando tu poder en esta área de la economía de nuestros hogares. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Saludamos a los hermanos, ofrendamos y bueno, con el puño, con el codo, no más de eso, nos vamos saludando en el amor del Señor. Amén. Dios les bendiga.